Bueno, vamos a hablar algunas cosas generales de encefalitis herpética, que es una enfermedad que al día de hoy es una emergencia neurológica en el sentido de que tiene una alta letalidad, incluso con tratamiento, y también tiene una alta tasa de secuelas, y que muchas veces son secuelas que tienen que ver con las funciones cerebrales, como la memoria, como el lenguaje, ¿ya? Y en específico vamos a hablar de la encefalitis herpética. Hay distintos tipos de encefalitis, hay cuadros no herpéticos, pero ¿por qué hablar de la encefalitis herpética? Por lo grave que es, por las secuelas, ¿cierto? Y por la necesidad frente a la sospecha de esta patología de dejar rápidamente el tratamiento antiviral con aciclovir, ya incluso en forma empírica, con la sospecha, no esperar a tener la confirmación diagnóstica, sino que tomar una actitud agresiva en cuanto al tratamiento. Bueno, es una patología rara, poco frecuente, tomando en cuenta la gran prevalencia que tiene el herpes, el virus herpes, ¿cierto? Pero insisto en que su importancia está en la alta letalidad y en todas las secuelas funcionales que puede dejar. No tiene estacionalidad y en general se da en paciente joven, ¿cierto? O en adultos sobre 50 años. La gran mayoría de la encefalitis por virus, ¿cierto? Es por virus tipo 1 y es una patología, insisto, que puede ser bastante grave. Bueno, hay varias teorías sobre por qué en algunos pacientes se desarrolla esta patología, tomando en cuenta la prevalencia del virus, ¿cierto?, en la población. Y hay algunas teorías que hablan de reservorio en ganglio trigeminal. También hay algunas teorías sobre una progresión retrógrada desde la mucosa nasal, o que incluso hubiera algún grado de presencia, ya cierto, en el sistema nervioso central. El tema es que no está claro por qué un paciente tiene más predisposición a realizar este cuadro versus otro. Tampoco se ha visto una relación tan clara con la inmunidad. Paciente inmunodeprimido, claro, hay que ver ahí el caso a caso, pero en general no es una patología de inmunodeprimido, por ejemplo, ¿ya? Sí se ha visto en los últimos años de que tiene cierta asociación en algunos casos con encefalitis autoinmune, pero también esos son casos bastante particulares, no es lo común. Y lo que sí es importante en la anatomía patológica es que es un virus que cuando ataca el cerebro es muy agresivo, produce necrosis del tejido neuronal y esto es muy fuerte, da mucho edema, mucho compromiso de parénquima, y esto hace cierto de que cuando uno ve la imagen, en una resonancia especialmente, se ve una lesión bastante importante, con mucho edema asociado, incluso con zonas que están necróticas y que puede tener hemorragia. La clínica puede haber un estado gripal días previo al comienzo de los síntomas, pero la verdad es que no es algo que siempre se encuentre. El hecho de tener un herpes labial concomitante es raro de ver, tampoco el hecho de tener un herpes labial, por ejemplo, no te da más riesgo de hacer una encefalitis herpética, y eso incluso es una patología bastante común, ¿no? Y lo que sí se ha visto por este compromiso de la corteza orbitofrontal y corteza temporal, que se afecta predominantemente en este cuadro, es que el paciente puede tener en forma inicial algunas alteraciones gustativas o olfativas, que pudiera ser un poquito como de pródromo antes del cuadro clínico instalado como tal. La tríada clásica, y esto es muy importante tener claro de que hay que tener un alto nivel de sospecha, es que se instala en forma aguda compromiso de conciencia, focalidad y convulsiones. Ya esta es la tríada clásica. Obviamente tiene que haber un contexto, por ejemplo, de fiebre, más del 90% de los casos. Algunas veces hay algún síndrome de hipertensión endocranial, pero no es lo más común. Y como es una infección del sistema nervioso central, puede haber también signo meningio. Pero fíjense que estos dos elementos no siempre están presentes. Sí, la fiebre está presente y esta tríada, como les comento, donde lo más importante es que el paciente tiene algún grado de compromiso de conciencia, se presenta con una afasia, por ejemplo, o con una hemiparesia, y hace cuadros convulsivos generalmente de inicio focal.
Entonces acá aparece cuáles son como la focalidad más común, que puede ser afasia, puede ser hemiparesia, en algunos casos algún grado de ataxia. Ojo con esto, de que el paciente puede tener algún compromiso frontal, entonces puede tener algún signo de liberación frontal, o puede ponerse disejecutivo, o puede tener algún síntoma de la esfera que puede confundir con un cuadro psiquiátrico. Puede tener algún grado de psicosis, por ejemplo, alucinaciones, y qué es lo que nos tiene que hacer sospechar que es un cuadro de encefalitis herpética, que es algo agudo, ¿ya? Que es algo agudo, y que está en un contexto febril. Y por supuesto, de nuevo, insistir con el tema de las convulsiones, que es común de ver en el debut de la patología. El compromiso de conciencia es bien variable, puede ser desde un cuadro confusional, también se puede presentar como un sopor medio superficial, y también hay pacientes que ingresan, ¿cierto?, ya con un grado de conciencia bien alterado, un coma, por ejemplo. Así que esto bien variable, va a depender del paciente. La punción lumbar es muy importante, y acá tenemos, ¿cierto?, una situación bastante particular de que, como les comentaba, puede tener una focalidad el paciente. Y por eso que es muy importante hacer una imagen, ¿ya? Y la imagen pensando en que yo quiero descartar alguna contraindicación para la punción lumbar, ¿ya? Entonces, es muy importante que cuando yo estoy sospechando una encefalitis herpética, en este caso, como dentro de la sospecha de la encefalitis herpética es que generalmente presenta una focalidad, tengo que tener una imagen antes de tener la punción lumbar. En general, la punción lumbar, el recuento es menor a 1000, muchas veces alrededor de 500 o menor. El predominio, como toda infección viral, va a ser mononuclear, aunque si uno tiene una evolución muy precoz, pudiera haber un predominio polimorfo nuclear las primeras 24, 48 horas, pero lo clásico es que sea predominio mononuclear. En algunos casos es tan fuerte la necrosis, ¿cierto?, el daño directo, de que pueden haber glóbulos rojos en el líquido, pero la verdad que esto es poco sensible. Las proteínas en general están alteradas, pero a menos de 1 gramo, y la glucosa, como es un virus, y esto es muy importante, va a estar normal, ¿ya? Se ha descrito en algunos casos de pacientes inmunosuprimidos que la punción lumbar puede estar normal, pero insisto en lo que comentaba al comienzo, de que la encefalitis herpética no es un cuadro que se vea en inmunodeprimido muy frecuente, ¿ya? No es una predilección este germen los pacientes inmunodeprimidos, así que la verdad es que se ve poco. Acá aparece, ¿cierto?, algunos síntomas de pacientes que tenían ya la confirmación absoluta del herpes, ¿cierto? Y se ve, como les digo, el tema de la fiebre, cambio de la personalidad que tienen que ver con esta focalidad frontal, afasia, incluso en algunos casos algún tipo de disfunción autonómica, porque afecta en forma bastante llamativa toda la zona órbito-frontal y el diencéfalo. Por lo tanto, pueden haber disfunción autonómica. Hemiparesia, las convulsiones generalmente focales, ¿cierto? Entonces, insistir con esta tríada, que es lo clásico de la presentación. Uno de los exámenes que se hacen en el líquido cefalorraquídeo es la PCR, que da una alta especificidad y sensibilidad, e incluso se puede hacer hasta el 10º día de evolución. Lo ideal, ojalá, es hacerlo en agudo, no más del 3.er a 5.º día de evolución, y ojo de que si yo le dejo aciclovir al paciente, la PCR sigue siendo efectiva, tiene buena especificidad y sensibilidad hasta el 3.er y 5.º día, dicen algunas publicaciones. Por lo tanto, es muy importante, como esto es un cuadro de alta letalidad, iniciar, si tengo la sospecha, aciclovir en forma endovenosa, y tomando en cuenta, ¿cierto?, de que tengo este beneficio que hasta el 3.er o 5.º día recién se va a alterar la PCR, si es que yo ya he instalado el tratamiento con aciclovir, ¿ya? Entonces, es muy importante, insisto, no perder tiempo. Si uno tiene la sospecha, dejar aciclovir, porque yo sé de que la PCR me va a seguir siendo útil, ¿cierto?, incluso al 3.er hasta el 5.º día. Las imágenes, y esto es muy importante, en este caso de la encefalitis herpética, como dentro del cuadro clínico
clásicamente hay focalidad, debo hacer una imagen antes de la punción lumbar. El escáner más que nada me va a servir para descartar alguna causa que contraindique la punción lumbar. Algún efecto de masa muy importante, una hemorragia que esté haciendo efecto de masa, desviación de línea media, una hidrocefalia. Pero siempre tengo que pensar que cuando estoy sospechando una encefalitis viral, yo hago el escáner más que nada para ver alguna contraindicación, porque el mejor examen para ver una encefalitis herpética es una resonancia, ¿ya? Entonces, como entrada se pide un escáner y en algunos casos cuando hay un edema muy importante, alguna afectación de los temporales muy evidente, puede que algo se vea en el escáner, pero si estoy pensando en una encefalitis herpética, tengo que llegar a la resonancia. Ya la resonancia es muy característica, es muy importante su alteración, e incluso es difícil de sostener una encefalitis herpética cuando se está haciendo el estudio, ¿cierto? Y la resonancia sale normal. Eso es rarísimo. Generalmente una encefalitis herpética muy agresiva y va a dar cambio muy importante en la imagen, en la resonancia. Entonces acá, por ejemplo, se ve este escáner donde podemos ver una hipodensidad aquí en los temporales, tanto el temporal derecho y un poquito al izquierdo, y claro, obviamente en el contexto clínico te puede sugerir de que es una encefalitis herpética, si está el contexto clínico adecuado, ¿ya? Pero yo sé, cierto, de que en este caso, sí o sí, si esa es la sospecha, tengo que llegar a la resonancia. Y acá se ve con mucho más detalle en esta secuencia, en el FLEIR, donde hay un gran compromiso de ambos temporales con mucho edema, y ojo que es un edema que no sigue un patrón vascular, por ejemplo, como para hacer el diagnóstico diferencial, sino que es un patrón que no respeta la vasculatura cerebral. El electro, previo al desarrollo de la resonancia magnética, era una herramienta de apoyo bastante importante porque, como ya comentaba, dentro de la clínica, los pacientes muchas veces tienen algún tipo de convulsión, especialmente de inicio focal. Y lo que más se veían eran las descargas lateralizadas, las PLETs, pero este tipo de alteraciones tiene poca sensibilidad y especificidad en relación, por ejemplo, con la resonancia y con la PCR. Entonces, hoy en día, cuando uno piensa en encefalitis herpética, lo principal es tener la imagen, una resonancia y una PCR líquido cefalorraquídeo, además de un líquido cierto compatible con predominio mononuclear. Acá aparecen estas descargas periódicas lateralizadas, en este caso a derecha, ¿cierto? Y hoy en día, claro, se pide el electro para completar el estudio, pero se ha visto de que es mucho más sensible y más específico el líquido, la PCR y la resonancia. ¿Cuáles son factores de mala evolución? Bueno, una de las cosas que hace que el paciente no vaya bien es tardarse en instalar el aciclovir. Tiene una alta mortalidad sin tratamiento, incluso con tratamiento, y por eso es muy importante una instalación precoz. O sea, si yo tengo un paciente que ingresa con una focalidad, con afasia, y en ese contexto tiene fiebre, tiene signos meningio, y yo sospecho que tenga una encefalitis herpética, obviamente voy a pedir una imagen, voy a hacer una punción lumbar, pero rápidamente, ¿cierto? Tengo que tratar de instalar el tratamiento. O sea, una vez que yo tengo un líquido, por ejemplo, que tiene un predominio mononuclear y tengo el contexto clínico adecuado, tengo que iniciar aciclovir, ¿ya? Y como ya he comentado, la PCR, incluso con el aciclovir, recibiendo ya por el paciente, mantiene su sensibilidad y especificidad al tercer hasta el quinto día. Entonces, ese examen se puede pedir después. Lo importante es tratar rápidamente al paciente y por último, si después se descarta, supongamos que la PCR sale negativa o la resonancia, si es que se solicitó, sale normal y se descarta el cuadro, bueno, uno suspende la aciclovir, pero ante la sospecha hay que ser agresivo. Lo que sí hay que tener ojo con el aciclovir es que hay que tener mucho cuidado con el tema renal, porque es muy nefrotóxico. ¿Ya? Bueno, una encefalitis herpética es una emergencia neurológica, lo ideal es que esté en un intensivo neurológico o una UPC, monitorizar la presión intracraneal
puesto que se produce mucho edema por estas lesiones por el virus herpes. Instalar el aciclovir con mucho cuidado con la función renal, dejar antiepilépticos si es que el paciente clínicamente tiene crisis o el electro muy reactivo, y en algunos casos muy seleccionados incluso se puede llegar a la cranectomía descompresiva si es que el paciente evoluciona mal y tiene mucho edema. Hay en algunos casos también se ha ocupado corticoides, pero estos son casos excepcionales, ¿cierto? Lo principal es en forma precoz dejar aciclovir. Bueno, insistir con que es una patología grave, poco frecuente, pero grave, instaurar el tratamiento en forma precoz, si yo tengo el cuadro clínico adecuado y tengo un líquido con predominio mononuclear, y siempre tener claro que incluso si el paciente sobrevive, muchas veces queda con varias secuelas del lenguaje, en memoria, en comportamiento, y es algo que uno debería, ¿cierto?, informar a la familia, ya que es una situación grave, ¿cierto?, y con secuelas esperables.